Bien, con este tema y estas diapositivas vamos a ver cómo es que se transfieren las curvas de nivel a la maqueta. Bueno, vamos a ver que para poder nosotros construir nuestra maqueta, pues tenemos que representar las curvas de nivel, que son pues precisamente a esas mediciones que se hacen en el plano horizontal de un terreno, que están representadas como cortes, algo así como rebanadas horizontales del terreno, que se pueden establecer a la medida que nosotros necesitemos hacerlo. Generalmente son a 50 centímetros, a 1 metro, a 2 metros. Cuando el terreno es muy grande y la escala es muy pequeñita, pues a veces la transferimos a 2 metros o más. Bien, se va a hacer la representación tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. En el plano horizontal es como vemos aquí en esta ilustración las curvas de nivel, y en el plano vertical es precisamente cuando vemos los perfiles, ¿sí? Es decir, el escalonamiento del terreno. Bueno, para empezar a hacer la transferencia de curvas de nivel a la maqueta, lo primero que requerimos es tener a la mano un escalímetro. Con un simple escalímetro nosotros podemos convertir las escalas y representar las curvas de nivel del plano de emplazamiento, es decir, el plano que tenemos ya listo, donde viene marcada la topografía, el plano de emplazamiento, porque es donde vamos a emplazar el proyecto, ¿sí? Donde se va a sembrar el proyecto. Tenemos ya las mediciones de las curvas de nivel y con el escalímetro las vamos a poder levantar, es decir, trasladarlas al plano vertical. Ahorita con las imágenes se va a ir entendiendo lo que aquí les estoy diciendo. Bien, primero que nada se va a elegir el material con el cual vamos a hacer esas curvas de nivel. Debe de ser un material laminado porque las vamos a ir poniendo como si fueran laminillas una sobre otra. Bien, aquí podemos ver que, bueno, en esta tabla nosotros manejamos el sistema métrico. Se representan los gruesos de los materiales más comunes que nosotros podemos elegir para la elaboración de maquetas de curvas de nivel. Claro que el espesor del material que elegimos está totalmente ligado con la escala que vamos a manejar. Si nosotros eligiéramos un material con un espesor que también debemos de tomar en cuenta el adhesivo, que lo hace todavía más peraltado o más grande el espesor. Si nosotros no elegimos bien el espesor de la lámina a utilizar para representar la curva de nivel, corremos el riesgo de que nos quede una maqueta que no sea, o sea, que la representación no sea natural, es decir, que quede algo así, por ejemplo, como queda, un ejemplo sería Minecraft, que todo es demasiado, como con bordes demasiado prismáticos, ¿sí? Entonces por eso tenemos que elegir el espesor de la lámina que en verdad corresponda a la escala de la maqueta, como lo podemos ver aquí en el recuadro de la derecha. Bien, en el siguiente punto, en las maquetas que no reclaman un alto nivel de concreción, es decir, que son un poquito abstractas quizás, que no tanto abstractas, sino que no es necesario que la representación sea con una exactitud total, porque a lo mejor es una maqueta que no hay tanto detalle, no vamos a requerir reconstruir las curvas de nivel una a una, ¿sí? Podemos a lo mejor omitir algunas series alternadas porque las podemos ir sustituyendo por el material laminado, que es más grueso. O sea, es como si fuéramos dando brincos de 3 en 3 a lo mejor en las curvas de nivel, porque el material nos lo permite, ¿sí? Primero, de la copia del plano de emplazamiento se cargan las curvas de nivel seleccionadas. Aquí vemos en negritas, en el ejemplo, las que podrían ser las seleccionadas a representar. A lo mejor podríamos dejar omitiendo algunas porque no van a hacer grandes cambios y quedamos que la maqueta no es tan concreta. Bien, de ahí, después de que se calcan de la planta las curvas de nivel o del plano topográfico correspondiente, vamos a hacer notar algo. Si una zona es de especial importancia para el emplazamiento,
o sea, para el sembrado de a lo mejor de la obra que se va a edificar o del parque o de la vialidad, pavimento, lo que sea que se va a poner ahí. Si es muy importante una zona, se elige una curva de nivel que la distinga y se trabaja a partir de la misma en sentido ascendente y descendente. Nosotros cuando estamos representando el terreno mediante curvas de nivel, vamos a tener zonas que son de mayor interés. Por ejemplo, aquí en lo que estamos viendo en la figura, en donde vemos zonas muy blancas, ¿sí? Como aquí en la parte inferior, quiere decir que es un terreno ahí completamente plano. O a lo mejor estamos pensando en que es una depresión donde hay un cuerpo de agua, o sea, una hondonada. No hay gran cosa, pues no hay curvas de nivel. Pero ya hay zonas donde vemos que las curvas de nivel están muy unidas, muy pegaditas, pues quiere decir que ahí hay bastante pendiente, que en una pequeña anchura de terreno ya se ascendió o se descendió bastante terreno. Por eso hay muchas curvas de nivel pegadas. Habrá puntos que son focales, que son de mucha importancia y se van a trabajar más. Ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo se llega a ese nivel de detalle. A veces el espesor del material está a escala entre las alturas de dos curvas de nivel consecutivas, es decir, sería necesario interponer otra intermedia para reproducir correctamente la topografía del terreno. Lo que hablamos hace ratito acerca de la escala, o sea, las medidas que nos da el escalímetro referente con las medidas que tiene el cartón. Semejante situación podría ignorarse en maquetas a escala reducida. Quiere decir que para representar a veces la curva de nivel, a lo mejor necesito intercalar todavía otro espesor de cartón porque el material, como les decía, no cubra en verdad la verdadera medida que debe de tener. Por ejemplo, si cada curva de nivel es a 1 metro, a lo mejor entre dos cartones, pues no, en realidad si yo lo mido son 2 metros o más de espesor. Entonces tendré que a lo mejor alternar más material, o sea, interponer otra capita intermedia para poder producir en verdad ese perfilito, ¿no? Y si en la maqueta es a una escala muy chiquita, muy reducida, pues ignoro ese detalle porque va a ser imperceptible. Todo es de acuerdo a la escala a la que estamos trabajando. Estos puntos se van enlazando con una línea de trazos discontinuos, esa que vemos ahí que el lápiz va dibujando, cuya proyección responde al carácter de las dos curvas de nivel que separa, ¿sí? Acuérdense que si pusimos el ejemplo de que ponemos unas capas intermedias, vamos entonces a demarcarlas como una cota intermedia, como se ve aquí dibujado. Ahora vamos a hablar de cómo se transfieren las curvas de nivel a la maqueta, pero ya directamente dibujándolas y haciéndolas. Bien, al plano topográfico de emplazamiento, primero le vamos a, ya que tenemos nuestro plano bien dibujado de topografía, donde están las curvas en el plano horizontal dibujadas, como se ve aquí en la ilustración, se le va a poner encima una retícula de módulos cuadrados. Puede ser con papel albanene o con un papel translúcido que se le ponga encima. Esa retícula ya está cuadriculada. ¿Sí? Podemos proponer que sean cuadrados o módulos de 75 milímetros de lado. Dado que la retícula representa la situación de las secciones, ¿qué es esto? O sea, cada línea de esa retícula es un corte que está pasando por el terreno. Las líneas que la componen se van a numerar para que vayamos llevando orden. Y esta notación se va a repetir en todas las fases del proceso. Es decir, si se fijan ahí, no se alcanza a ver perfectamente en la imagen, pero las líneas verticales, si se fijan, vienen numeradas de izquierda a derecha, como la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y de ahí, de hacia arriba hacia abajo, las horizontales son A, B, C, D y E. Son las que se alcanza a ver hasta acá, de la A a la E y de la 1 a la 6. Es el primer paso. Después, el borde recto de una tira de papel se hace coincidir con una línea de la retícula, marcándose en él los puntos de intersección con las curvas de nivel y las alturas que éstas señalan. Esta operación se realiza con todas las líneas de la retícula. Ocasionalmente, la naturaleza de la maqueta pide una estructura de secciones longitudinales y transversales
en la que deben indicarse los puntos relativos a la totalidad de líneas que integran la retícula. ¿Qué quiere decir? Ya que hicimos primero nuestra retícula y establecimos, como les decía, las líneas de sección de la 1 a la 6 y de la A a la E, lo que hacemos ahora es agarrar tiras de papel para ir como sacando una huella de cada una de esas líneas. Lo vamos a hacer, esas tiras de papel, como tantas líneas hay en la retícula, ¿sí? Fíjense ahí cómo se está haciendo la huella de la primera línea. Eso lo hacemos con la forma de tener como una especie de patrón para poder, como lo hacemos cuando vemos a una modista que confecciona una prenda de vestir, se van haciendo precisamente patrones de las medidas para trasladarlas a la tela. Aquí lo que vamos a hacer son esas tiras de papel para hacer los patrones de las curvas en cada sección que ya está establecida a 75 milímetros de distancia, para transferirlas a los cartones en donde vamos a cortar. Bien, el paso siguiente consiste en la transferencia de los puntos y anotaciones de la tira de papel al material en que se hace la maqueta. Quedamos que este es como un perfil precisamente, es como estar delineando un contorno, un borde. Obviamente que cada tira de papel que hicimos la vamos a numerar, le vamos a poner el nombre de la sección que representa, para que no se nos haga después un desorden de tiras de papel y podamos equivocarnos, ya que estamos cortando el cartón. Sería pues un error que nos retrasaría mucho. Sobre el material de construcción de la maqueta se traza una línea base, ¿sí? Una línea horizontal, que es la base, y paralela a esta una serie de horizontales, que son a escala, que son precisamente la huella de la que les hablaba hace rato. Se va marcando la disposición de cada una de esas curvitas, se va marcando, perdón, una pequeña cotita de cada una de esas curvas de nivel, pero ya tenemos también el dato de su altura, o sea, su medida en el plano vertical, lo que nos va conformando este perímetro. Son las alturas topográficas del emplazamiento. Por último, y también a partir de la línea base, se proyectan perpendicularmente, conformándose este perfil que vemos aquí, que son los puntos señalados en la tira de papel. De partida debe establecerse la línea base, pero situándola varias cotas por debajo de la curva de nivel inferior del terreno, ¿sí? O sea, la mandamos hasta abajo, porque a partir de ella vamos a ir levantando en el plano vertical las cotas. Y después lo único que vamos a hacer es algo que hacíamos cuando eran pequeñitos en sus libros de colorear. Las secciones se completan uniendo la proyección de los puntos con una línea suavemente ondulada. Suavemente ondulada para que se vea natural el trazo, ¿verdad? Podremos hacerlo con tramitos de línea recta y quedaría pues un poquito como que se vería un poquito raro, ¿no? Porque el terreno pues no tiene líneas rectas en sí. Entonces, si se fijan, cada tira de papel, ahí están varias, aquí podemos ver 4 tiras de papel, tienen ya un perfil dibujado encima. De ahí las vamos cortando, cortamos y cortamos haciendo los perfiles. El contorno que configura la sección se recorta y se monta, como se va a describir ahorita en otra diapositiva. Entonces vamos teniendo como rebanadas en el plano vertical del terreno. Son distintas de las que vimos en el paso anterior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, nosotros tenemos la maqueta, la conformamos en una proyección horizontal y en una proyección vertical, como se ve aquí. Ahora vamos a ver en el siguiente video el tema de cómo precisamente se ensamblan las curvas verticales, las curvas horizontales, ¿sí? Para que de esa forma podamos elegir cómo hacer nuestra maqueta. Si va a ser con una cáscara reforzada, si va a ser maciza, si va a ser con mucho material laminado, adherido o clavado. Ahorita vamos a ver las opciones que tenemos para poder representar la maqueta ya completamente en volumetría y poner encima una cubierta que represente lo mejor posible.
es el tener una curva vertical y una curva horizontal, pues lo podemos apreciar mucho en las carreteras, ¿verdad? Por eso cuando hay señalización en carretera que hay una curva vertical, pues también nos piden que hagamos precaución, que tengamos precaución, porque pues el terreno está conformado, o sea, las medidas de la tierra, la topografía, pues está conformado con zonas accidentadas. Bien, vamos a ver en el siguiente tema, esto que les estoy comentando, de cómo se construyen ya las superficies topográficas.